días, buenas tardes, buenas noches a todos mis colegas colombianos y miembros asociados del CONE. Mi nombre es Juan Camilo Sánchez Arias, soy médico cirujano de la Universidad del Valle y doctor en neurociencia en la Universidad de Victoria. Actualmente me encuentro adelantando un postdoctoral fellow en la Universidad de Victoria, ah, soportado por la Fundación Michael Smith. Mis redes sociales están ahí en pantalla y siéntase libremente de contactarme. Y el día de hoy lo que quiero hacer es compartirles un poco sobre cómo implementar flujos de trabajo semiautomáticos para el análisis de bioimágenes, principalmente cómo eso es aplicado a imágenes del cerebro, pero lo que vamos a discutir el día de hoy se puede aplicar a un montón de imágenes, tejidos, incluso células en cultivo. Ah, Comenzamos con la tabla de contenido para saber qué vamos a ver el día de hoy. Primero, una muy corta, concisa introducción a qué es una bioimagen. Esto es un tema que se puede expandir en otra sesión, porque es importante usar flujos de trabajos matemáticos en microscopía, la importancia del diseño experimental en microscopía y el reporte de lo que hacemos en microscopía, y un ejemplo de un flujo de trabajo aplicado en neurociencia, específicamente a cómo analizar células marcadas en una porción de la corteza cerebral. Así que para arrancar, ¿qué es una bioimagen? Y es básicamente la captura análoga digital de un proceso o una estructura biológica. El día de hoy, dado la tecnología que tenemos, la mayoría es digital, pero si uno lee un poco de historia, se puede imaginar que ah, o tuvieron una cámara y tomaban las fotos de Cajal, por ejemplo, hacer una captura análoga. Am, Obviamente, el uso de bioimágenes y el avance de la tecnología en microscopía ha revolucionado no solamente la biología celular, pero también la neurociencia. Y básicamente uno tiene que imaginarse una imagen o una bioimagen que contiene una estructura, un proceso biológico, como una matriz de datos. Es simplemente eso, es una matriz de datos. En esa matriz hay unos valores, esos valores representan la intensidad de los píxeles que forman la imagen. Y esa información es usada para segmentar o para calcular diferencias de intensidad que podemos complementar o estimar en un cambio de expresión de proteínas o en un cambio de la localización, distribución de proteínas en diferentes momentos en diferentes células. Generalmente, inicialmente, cuando no tenemos tanto poder computacional, lo que se hacía era un análisis cualitativo de lo que veíamos, ¿cierto? Entonces uno se puede, de nuevo, llevando la historia, uno puede imaginarse uh, los reportes de Cajal y Golgi en sus inicios, solamente dibujando y reportando la calidad, las espinas en las células piramidales, pero no tanto sin contar cuántas hay, qué tantos cambios hay, más como la descripción de lo que se está viendo. Y en muchos casos eso es suficiente para tener una idea de lo que está pasando biológicamente en el cerebro, en nuestro tejido. Pero dado la capacidad computacional que hoy en día tenemos, hay un gran push a, a, sobre implementar análisis cuantitativos. Y es gracias a que estas imágenes son básicamente datos en los que podemos minar y extraer información que nos ayuden a entender e interpretar el mundo. Obviamente el análisis de bioimágenes como tal, como un campo, es emergente, es nuevo, no podría decir. Y es muy interesante porque combina un montón de cosas. Combina la microscopía, que incluye la física, combina la matemática, combina un campo de la biología, en nuestro caso nos interesa en el cerebro, entonces en la neurociencia, y da una perspectiva digital a las células. Y generalmente lo que uno hace en análisis de bioimágenes es adquirir una imagen a través de microscopía, um, aumentar sus señales para hacer un preprocesamiento, el cual llevamos a una fase de detección
del objeto y de características, o sea, feature detection, y segmentar lo que podamos observar para poder medir algo y a través de esa medida entender qué está pasando en nuestras imágenes, en nuestros tejidos, en nuestros animales. Súper recomendado este libro del Core Spring Harvard sobre la célula digital, en el que hay es una excelente fuente de conocimiento y tips para implementar este tipo de perspectiva en nuestras investigaciones. Ok, veamos entonces por qué usar flujos de trabajo semiautomáticos en microscopía. Es un poco ah, llena la diapositiva, pero luego la vamos a partir para tener más claro cómo se funciona. Y básicamente un flujo de trabajo es una receta. Es una receta en la que debemos describir muy bien y detalladamente todos los pasos para llevar a cabo este análisis y obtener un producto al final, un resultado. Idealmente, esta receta es sistemática y debe ser sistemática porque lo que queremos es que esa receta sea reproducible por cualquier persona que tenga similares o los mismos recursos que tenemos a mano, ¿cierto? Así como veamos las recetas para hacer un pastel, si seguimos todos esos pasos, sin importar si somos chefs profesionales o no, debemos obtener un pastel al final. Y esa es la idea de tener flujos de trabajo y establecerlos y reportarlos adecuadamente. Obviamente, hay varias formas. Un flujo de trabajo puede ser completamente manual, puede ser una receta detallada, sistemática, pero que requiere labor manual. Puede ser semiautomática o puede ser completamente automática, aunque hoy en día no estamos al punto de tenerlo totalmente automático, pero estamos muy cerca. Y obviamente esto tiene ciertas características. En el caso de un flujo de trabajo manual, va a ser lento, probablemente muy ineficiente. Dependiendo del entrenamiento del observador o el investigador, va a ser muy acertado, muy preciso, pero también puede ser todo lo contrario. Ese es un investigador joven que apenas está arrancando en el campo de la neurociencia o en cualquier otro campo del conocimiento, como los estudiantes de pregrado, por ejemplo. Um, Requiere bastante tiempo para entrenar el personal calificado. Lo que hace que sea muy intenso en recursos humanos, pero no es tan intenso en recursos tecnológicos. Es muy fácil contar manualmente, es muy fácil hacer dibujos manuales, ¿cierto? De nuevo, el ejemplo de Cajal. Es muy difícil de replicar debido a la naturaleza tan humana que está incluida en esta receta. Y es muy sensible a los sesgos que podamos tener y la variabilidad entre observador. Incluso entre el mismo operador. Lo que yo analice el día hoy manualmente, tal vez no sea lo mismo que analice el día de mañana y mucho menos en unos años cuando he aprendido más. Los semiautomáticos básicamente están en la mitad de lo que es el automático. Entonces, saltemos al automático, que es como el otro extremo, en el cual es ayudado por computadoras y algoritmos. Es muy rápido, es muy eficiente, dependiendo del entrenamiento y el machine learning, el algoritmo de machine learning que se está usando, va a ser muy acertado, muy preciso, pero no, eso va a depender de cómo se haga ese algoritmo. Uh, Requiere bastante recursos computacionales y tecnológicos, pero a la larga va a requerir menos recursos humanos, menos intensidad en recursos humanos. Y hay una fase inicial en la que se requiere una buena cantidad de entrenamiento de redes neurales. Um, es muy replicable, es muy reproducible y es muy expandible. Y básicamente es código, ¿cierto? Son programas que uno puede pasar de una persona a otra y van a funcionar siempre de esa manera, siempre va a producir de A a B, va a dar el mismo resultado, porque nada va a cambiar en ese algoritmo. Y es muy resistente a sesgos porque es la máquina que está haciendo esto. Es una máquina que está aprendiendo a cómo analizar las imágenes, es una máquina que está aprendiendo a detectar células, es una máquina, es un algoritmo, es la computadora que me está ayudando. Y los análisis semiautomáticos pues están en la mitad. Usan un poco de la experticia humana del investigador y usamos un poco, prestamos
de las computadoras su poder de procesamiento y computacional para que nos ayuden a analizar esas imágenes. Y hace que, bien, si bien no sea tan rápido como un flujo completamente automático, es mucho más rápido que el manual. Y yo diría, buenamente rápido, es muy eficiente, pues va a ser muy preciso y muy acertado porque se va a constantemente retroalimentar del investigador. Um, Requiere es como un balance entre el, el, el requerimiento de entrenamiento del personal y del uso de tecnologías, de los recursos tecnológicos. Entonces está justo en la mitad. No requiero tener un super clúster de computadoras para análisis de alto rendimiento. Es replicable de nuevo porque se basa en los principios de un análisis automático, es reproducible y de nuevo es expandible. Y es mucho más resistente a sesgos que un análisis manual. Ah, en general esto es porque gran parte la información manual o la información humana que entra en estos análisis automáticos es para delinear regiones del cerebro o regiones de un tejido que es muy difícil a veces de obtener completamente de forma independiente con una computadora. Entonces veamos un poco de ejemplos para que eso sea mucho más fácil de entender. Entonces, de nuevo, en el ejemplo manual donde estamos es un poco lento, puede ser muy preciso si, por ejemplo, es un investigador senior. uh, y vamos a intentar es contar células que estén marcadas en el cerebro, digamos por parvalbumina. Entonces toca hacer una notación manual, toca revisar dónde estoy anatómicamente en esa sección. Debo estimar, digamos, si yo estoy interesado en la región, en la corteza somatosensorial, es casi adivinar dónde está la corteza somatosensorial de acuerdo a lo que estoy viendo en el atlas, y luego trazar y cuantificar manualmente todas las células. Digamos, tendré que contar, no sé, 600 células manualmente. Eso obviamente acarrea una gran cantidad de tiempo que debo usar. Ahora, un flujo matemático de la nueva situación, la misma situación, lo que puedo hacer es ajustar una imagen de un atlas a mi sección del cerebro y editarla de acuerdo a mi experiencia como investigador. Luego seleccionar entonces de toda esa región, seleccionar de acuerdo a esa adaptación anatómica que tengo del cerebro, la región que quiero analizar, en este caso, digamos, la corteza somatosensorial. Y luego solamente tengo que aprobar o continuar a la segmentación automática y cuantificación automática de las células que están dentro de esa corteza, de esa región de interés que elegí. Y generalmente eso se puede hacer con Deep Learning fácilmente, rápidamente. No es la única forma de hacerlo, también segmentación convencional se puede hacer. Y un momento automático sería, tengo una sección de una corteza cerebral, de un cerebro completo, digamos, de ambos hemisferios, una gran foto con todas las células que pueda tener, y a través de un algoritmo, el algoritmo puede reconocer esta imagen de la corteza cerebral y mapearla a una imagen del atlas automáticamente y contar todas las células que ve en esa imagen. Y después de eso, simplemente lo que tengo que hacer es filtrar uh, las células que son de mi interés, en la región de mi interés. Entonces, ¿qué es? Me han escuchado hablar de Deep Learning, pero no he explicado qué es Deep Learning. Y en realidad no soy experto en Deep Learning. Eso es algo muy de matemática y de informática, de computer science. Pero la forma más fácil de entenderlo es un grupo de algoritmos. Obviamente hace parte de Machine Learning, de este nuevo campo que se ha desarrollado, bueno, relativamente nuevo, realmente los 90, pero como tenemos más poder computacional ahora es mucho más accesible y asequible. Pero básicamente es gracias a que las bioimágenes son datos,
y a través de algoritmos podemos extraer información de esos datos. Y lo que se basa Deep Learning es en cómo el cerebro aprende. Se basa en redes neuronales, Ah, y a través de un montón de capas de esas redes neurales, este algoritmo puede aprender a diferenciar lo que es señal de lo que es el background de una imagen, lo que vemos atrás. Y lo que permite esto es entonces segmentar de manera automática y seleccionar de manera automática lo que yo pueda ver como una señal real, como una célula, como una estructura de una célula, de una manera muy rápida. Y para lograr esto, lo que se tiene que hacer inicialmente es una fase de entrenamiento, así como cuando estamos aprendiendo a analizar células, aprendemos a través de hacer. Obviamente una computadora puede hacer esto en gran cantidad, muy rápido. Lo que hacemos es anotar manualmente. Esto es un experto, se le pide a un grupo de expertos que tomen un grupo de imágenes, las anoten manualmente y se las entregue a este algoritmo. Y lo que este algoritmo va a hacer es aprender a clasificar esas imágenes de acuerdo a la información que se le ha dado. Y lo hace una y otra vez, una y otra vez. Y la ventaja es que estas imágenes anotadas, si uno las rota, les pone el ruido, las pone como granular o les cambia la textura, va a ser una nueva instancia para este algoritmo y va a aprender de eso. Y al final lo que puede hacer ese algoritmo, lo que resulta es entrenado y puede analizar imágenes similares a las que les hemos dado de manera automática. Y a medida que le continuemos dando algo, va a continuar detectando y expandiendo su repertorio y su capacidad de detectar diferentes células, diferentes estructuras y hacer estimaciones, que es, de nuevo, probabilidad y estadística, matemática y computer science. Uh, si hay algún experto en la audiencia, mil disculpas por simplificar Deep Learning de esta forma, pero podemos pasar horas hablando de esto. Y de nuevo, una vez que tenemos estas redes neuronales entrenadas, es muy fácil entonces aplicarlas a diferentes preguntas que tenemos, a diferentes imágenes y poder clasificarlas de manera automática muy rápidamente. Estos son ejemplos de diferentes algoritmos que se hacen, que existen en la actualidad y cómo se pueden usar. Por ejemplo, en este campo lleno de núcleos, poder segmentar todos los núcleos automáticamente, cada uno con su propio ID, cada uno con su propia identificación, con su propio trazo, con su propio color. Y esto lo que hace es salvar mucho tiempo. Dos algoritmos muy famosos ahora son StarTest y CellPose. Uno de ellos está implementado en un software de análisis de imágenes muy famoso que todos seguramente hemos usado aquí, que se llama ImageJ o PG. CellPose requiere una API que está basada en Python. Entonces hay un poquito más de la curva de aprendizaje es un poquito más difícil si no estás familiarizado con lenguajes de programación. Pero ambos son accesibles y asequibles a todos y simplemente es aprender un poquito uh, de programación para usarlo adecuadamente. Ahora saltemos una vez que ya tenemos como, ok, esto realmente es como chévere, es bueno aplicarlo. Antes de aplicarlo inmediatamente, lo que quiero hacer es como un llamado a la importancia del diseño experimental y el reporte experimental en microscopía. Uh, y aquí voy a hacer una shameless plug, como dicen mis colegas acá. Y es básicamente esto lo discuto grandemente en este paper que va a salir muy prontamente. Estamos esperando que salga la proof final, la forma copia editada, en el cual compartimos no solamente un ejemplo que les vamos a presentar más tarde, pero también cosas básicas de diseño experimental en neurociencia para el análisis de células en secciones del cerebro. Porque en general hay muchas, lo que llamamos
salsas secretas, ingredientes secretos que a veces la gente no comparte y ah, personalmente y afortunadamente mi grupo me soporta mucho en esta idea de hacer parte de Open Science y compartir lo que más se pueda, ser muy abierto con los datos. Y en la actualidad tenemos muchos problemas, ¿cierto? En la actualidad tenemos problemas dentro del diseño porque no sabemos, porque no calculamos adecuadamente la cantidad de animales que necesitamos, no calculamos la cantidad de células o secciones o cuantificar para tener suficiente poder estadístico para mis análisis más adelante. Uh, no tengo una forma sistemática organizada todavía o no se comparte esto de cómo procesar los tejidos, no se comparte cómo adquirir las imágenes y no se tiene un plan para adquirir las imágenes o cómo se procesan y mucho menos un plan estadístico antes de recibir todos los datos y antes de marcarlas con tanto sesgo. Y esto es natural de todos, los investigadores en todos los campos de la ciencia. Hay muchas cosas que se mantienen en secreto, hay cosas que se van haciendo así como voy descubriendo. Um, y esto hace que haya mucha variabilidad, que haya muchos sesgos y que no haya un plan sistemático que sea fácil de seguir. Y si esto no existe, no va a haber algoritmo de deep learning o flujo de trabajo que sirva para obtener datos que son robustos, y reproducibles y que reflejan realmente en los procesos biológicos. Entonces, es como un llamado grande que hacemos y discutimos sobre esto. Y algunas soluciones que las pueden leer una vez que está afuera, pero básicamente es el hecho de adoptar guías y básicamente flujos de trabajo en cada de estos puntos para tener un diseño experimental que es sistemático, que no solamente está arraigado en nuestras hipótesis, pero que sigue una lógica, que sigue unos pasos sistemáticos desde el principio hasta el final, desde lo que es como diseño, cuántos animales voy a tener, cuántas células voy a cuantificar, cuántas secciones voy a cortar, cuántas secciones voy a marcar, cuáles voy a marcar, cuál va a ser mi poder estadístico, cuál va a ser mi plan de análisis estadístico, que no solamente tiene que ser de calcular el valor P y no estar concentrado solamente en eso, pero más bien incluso ver más allá y solamente concentrarse en los cambios del efecto, cómo voy a procesar mi tejido para microscopía, cómo voy a adquirir las imágenes para que esos algoritmos funcionen adecuadamente, para que el flujo sea reproducible y sistemático. Uh, y cómo voy a hacer mi análisis al final, cómo lo voy a reportar. Y durante todos estos pasos, idealmente, tenemos que imaginarlos que vamos a escribirlos como una receta. Vamos a escribirlos como un flujo de trabajo detallado y sistemático para que cualquier persona que tome esa receta lo pueda hacer. Después de ese llamado, entonces volvamos un poco a lo que estamos hablando de hoy, a flujo de trabajo. Y esta idea es, una vez que tenemos en nuestra mente nuestro plan, nuestra estrategia de trabajo, concentrarnos muy bien en qué vamos a intentar medir. Y generalmente lo que hacemos es, vamos de nuestra hipótesis al plan de los experimentos. Y en este plan, lo que tenemos que pensar es, ok, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a contar? Y de acuerdo a eso, ¿cómo voy a elegir toda mi adquisición de imágenes que me va a servir para aplicarla a un flujo de trabajo de análisis? Uh, bien sea si usa Machine Learning o si no usa Machine Learning, si es incluso manual. Esta parte es crítica, porque de nuevo no va a haber poder humano o poder computacional posible si la fuente no es buena, no es robusta. Y una vez tenemos este plan, lo que hacemos es reiterar y reanalizar y ver dentro de esa nueva perspectiva si lo que estamos adquiriendo es medible y si lo usamos de la manera adecuada. Y
si tenemos que cuantificarlo, en el cual la mayoría de los casos es sí, tenemos que cuantificarlo, porque eso es lo que nos gusta hacer, poder ver las diferencias de los productos que hacemos. Veamos entonces ahora un ejemplo de flujo de trabajo. Ah, y ese flujo que voy a presentar aquí es el que presentamos y compartimos en este paper que va a salir prontamente, que espero poder compartir con todos ustedes. Y está basado en Fiji o MSJ. Yo uso Fiji porque no me gusta descargar cada plugin individualmente y tiene muchas mejores funciones. Y como comenzamos a hacer esto es porque teníamos un montón de imágenes de células que queríamos contar en la corteza somatosensorial, específicamente en la corteza, en la barrel cortex. Y muchos de los estudiantes estaban teniendo mucha dificultad de llegar a esa barrel cortex de manera acertada y precisa. Y incluso papers recientes podrán encontrarse que no lo hacen así. Entonces, analizando y viendo otros ejemplos de otros investigadores, nos pusimos a planear y diseñar cómo podemos diseñar una receta que haga esto mucho más fácil. Y algo muy importante, y especialmente en neurociencia, gracias a las grandes iniciativas de Open Science que existen, es mapear nuestras secciones a un atlas. Atlas puede ser de Pachinos, Atlas puede ser del Allen Brain Institute, y afortunadamente, de hecho, existe un atlas que combina los dos, desarrollado por el Dr. Kim en Pennsylvania State. Lo pueden buscar. Y a través de funciones muy simples, muy asequibles, muy fáciles de usar dentro de Fiji, podemos tomar esas imágenes del Atlas y básicamente adaptarlas a nuestra sección. Y eso es lo que está pasando aquí. Y lo que hacemos es poner diferentes puntos a través de nuestra sección dentro de una función que se llama Big Warp en Fiji. Y lo que hace esto es adaptar esta imagen del atlas y como el trazo de las diferentes secciones y la descripción anatómica a nuestra foto, a nuestra micrografía de del cerebro, en este caso un ratón. Y una vez que tenemos esto, podemos aplicar diferentes funciones. De nuevo, estos son datos. Entonces lo que puedo hacer es, aquí es muy fácil distinguir el blanco del negro. Es muy fácil decirle a la computadora, hey, distinga este blanco y negro, segméntelo y haga que eso sea un objeto que yo puedo seleccionar. Y eso básicamente lo que hacemos en nuestro flujo de trabajo y es segmentamos todas estas diferentes áreas. Y una vez están segmentadas, lo que puedo hacer es seleccionar el área de interés que yo quiero. Obviamente, cualquier persona puede tomar y analizar todas las áreas individualmente, analizar las células, pero eso requiere bastante recursos computacionales. Entonces, parte de nuestra idea fue darle al usuario la habilidad de seleccionar lo que quiera analizar y salvar esa región de interés dentro del mismo Fiji para los análisis posteriores. Y esas regiones obviamente se van a través de un preprocesamiento, que lo que el preprocesamiento hace es mejorar la señal del ruido, básicamente reducir el background, mejorar la señal a través de filtros. Y eso hace que entonces sea mucho más fácil detectar, no solamente visualmente como seres humanos, pero también es mucho más fácil de separar estos datos para la computadora. Y una vez esas imágenes que están preprocesadas, están listas para hacer y pasar a través de un algoritmo o una receta de detección de objetos y que se le dice feature detection en este campo y segmentación. Y es básicamente separar la señal de lo que está atrás para poder contar cuántos ojos tengo. Cada punto será una célula, en este caso. Pero eso puede ser aplicable para ser de cultivo. Si estoy, digamos, quiero ver, en lugar de estar
de segmentar las células, estoy segmentando puntos de PSD95 o puntos de synapsin o puntos de mitocondrias, etcétera. Y lo que encontramos a través de hacer de implementar este flujo, de mapear y adaptar una imagen de un atlas a la imagen del cerebro, de mejorar la imagen y aplicar algoritmos de deep learning para hacer esta cuantificación automática. No solamente salvamos bastante tiempo, pero reducimos la variabilidad interobservador. Lo que hicimos fue básicamente comparar una persona nueva, un estudiante de posgrado de primer año y un estudiante de posgrado de año final. Y, ok, cuenten manualmente células que están marcadas y luego pasamos los algoritmos. Y dentro de los algoritmos usamos Deep Learning, pero también usamos segmentación convencional. Um, Muchas personas probablemente lo conocen como thresholding. Y lo que encontramos fue que Deep Learning nos genera muchísima más, um, um, reduce la variabilidad, reduce el tiempo y los datos son más robustos. Entonces, especialmente cuando en las imágenes hay muchos objetos. Fue muy interesante observar cómo es fácil de no contar las células cuando las imágenes tienen muchas células, lo cual da mucho tiempo. Fatiga humana, um, probablemente juega un papel. Y dentro de los abordajes convencionales de segmentación, se les hace muy difícil separar células que están muy cerca o que tienen diferentes intensidades, mientras que estas que usan Deep Learning son muy acertados, son muy precisos. Y este mismo año, al inicio, otro grupo que hacía segmentación convencional a través de thresholding, encontró algo muy similar y era que reducía la variabilidad, pero que también reducía significativamente el tiempo en analizar esas imágenes. Y esto fue pues obviamente estuvimos muy felices de encontrar esto, de que el uso de un plan muy sencillo como este mejora radicalmente el análisis de células en sesiones de cerebro. Y eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Así que gracias por su atención. De nuevo están mis redes, está en mi página de internet si me quieren contactar. Y espero que podamos tener una gran discusión después de esto. Gracias.